Hola, soy María Isabel Chávez. Bienvenidos a nuestro programa Culturas Globales, en donde presentamos una serie de documentales alrededor del mundo. Hoy veremos sobre los productos alimenticios y su relevancia en la salud. Por otro lado, también veremos sobre el Museo Natural de Konin. Veamos. La carne alemana es segura, afirmaban sin cesar los políticos y productores de carne durante largos años. La encefalopatía fungiforme bovina se consideraba un problema propio de otros países. Pero los primeros tests han demostrado que Alemania ha dejado de ser una zona exenta del mal de las vacas locas. Las reses germanas también están contagiadas del agente que ataca el cerebro, lo destruye y conduce siempre a la muerte. Los consumidores están inquietos. La venta de carne vacuna ha decrecido en un 50%. Las imágenes de la torturante explotación masiva de animales se ha grabado en la mente de los 80 millones de alemanes. Atemorizados por los escándalos de la industria alimentaria de los últimos años, pescados agusanados, pollos con dioxina o superterneras engordadas con hormonas, los consumidores ponen en tela de juicio la producción de alimentos en régimen industrial. Presionados por la opinión pública, los políticos han tenido que reaccionar. Precipitadamente se creó un Ministerio Federal de Protección del Consumidor. Se prohibió de inmediato alimentar con harinas cárnicas a los animales domésticos. Los anteriores escándalos alimentarios pasaron pronto al olvido, pero el de las vacas locas les ha quitado el apetito a los alemanes. En Gran Bretaña ya han muerto 85 personas contagiadas de EEB. No se sabe cuántos morirán en Alemania por esta causa. Las encuestas indican que el 50% de los alemanes ha cambiado sus hábitos de comida desde que surgió el primer caso de encefalopatía fungiforme bovina. Las reacciones van del boicot a la carne vacuna a la renuncia de todo tipo de carne. No sé lo que hay aquí dentro, pero sabe muy bien. Aquí tengo primero una salchicha hervida, papas, un huevo frito y poco de espinaca. Es verdad que sigo comiendo carne, pero me informo de su origen. Trato de comprarla en una carnicería que vende productos de buena calidad y donde veo que todo está en orden. Me refiero al origen. Por supuesto que no se puede estar seguro del todo. Quizás como menos carne que antes, pero en principio no me oriento por eso. No llego al extremo de decir yo no como carne. Se tendría que encontrar la forma de acabar lo más pronto posible con la epidemia de las vacas locas para volver a comer normalmente. Los carniceros perciben también que muchos consumidores han perdido la confianza en la carne alemana. El cliente pregunta de dónde viene la carne. Ahora vendemos además carne argentina con promoción especial, pero la aversión se extiende a toda la carne de vaca. Hoy vendemos quizás el 25% de lo que vendíamos antes de la crisis de las vacas locas. Los consumidores se preguntan ahora, desde que se confirmó oficialmente el primer caso de EEB, ¿cuánto tiempo han consumido carne infectada? Bárbara Buini, de la Central de Consumidores, tiene que contestar actualmente un sinnúmero de preguntas que preocupan a los ciudadanos. Siempre se ha presentado la situación como si Alemania estuviera libre de EEB, como si esto no le pudiera suceder.
pero creo que también se desconocía una serie de cuestiones. Ahora tenemos la situación que debemos dominar y tenemos que mirar hacia adelante, la forma de sanear la situación y no seguir insistiendo en lo que hubiéramos podido hacer antes. Tampoco creo, por otro lado, que cunda la histeria entre los consumidores. Considero que ellos tampoco se han enterado de muchos fenómenos, algo que no se les puede tomar a mal, porque tampoco han recibido siempre la información correspondiente. ¿Cómo puede saber el consumidor que a las reses se les daba harina animal como pienso? Y puedo entender muy bien que los consumidores reaccionen diciendo, dejo de comprar carne por el momento. Pensamos que esta vez no se trata solo de una ola de fugaz vida. El impacto sufrido por las consumidoras y los consumidores ha sido simplemente muy fuerte. Se ha conmovido de tal forma su confianza que esto va a terminar cambiando los usos y las costumbres. Lo vemos en las cifras que registra el comercio ecológico, que van en sensible aumento, algo que no se había visto en esta medida en otros escándalos. El mercado de productos ecológicos en Colonia, que vendía artículos cultivados de forma natural, controlados por organizaciones del ramo, era insignificante. Hoy acuden a él muchos clientes nuevos. Ya se sabía, yo prefería no comprar carne en los grandes supermercados. Se sabía que había una mafia de la carne y nosotros no sabíamos exactamente a veces de dónde venía la carne. En realidad, nosotros comenzamos a cambiar nuestra costumbre de comer carne hace ya muchos años, reduciéndola hoy casi a cero. Debo confesar verdaderamente que la prensa me ha llevado al extremo de que a mí me da asco ver la carne de vaca para asar expuesta en los escaparates. Me parece espantoso el trato que se da a esta cuestión. Esto tiene que ver con política, poder y dinero, y nada con alimentación. Es difícil decir si esto va a cambiar o no. Cada par de años se produce aquí un escándalo que luego olvidamos. Así ocurrió con el pescado agusanado, después con los pollos, con los huevos y con otros alimentos. La gente los olvida y sigue comiendo como antes. Costumbre. Ahora apenas se puede satisfacer la demanda de carne ecológica. Solo un 1.8% de los establecimientos agrícolas alemanes se explota con un régimen ecológico. El carnicero ecológico Bernd Huth tiene que exponerse a las preguntas críticas de sus clientes. Nadie lo puede garantizar. Nosotros solo podemos ofrecerles la máxima seguridad posible. Por ejemplo, una finca ganadera que desde hace 25 años cría y engorda sus reses de forma ecológica y no adquiere vacas de otros ganaderos. Y los piensos proceden únicamente de su establecimiento y en parte del mío, de manera que podemos asegurar que estos animales no se alimentan con harina animal u otros productos sospechosos de causar el mal de las vacas locas. O sea, podemos estar bastante seguros. Cuando se hayan esfumado las ganas de comer carne, se preferirá comer verduras y fruta. La tendencia va a una alimentación más consciente y sana. Sí, se vende más macetas en lugar de carne. Vendemos más champiñones que antes, quizás para preparar platos con setas. Los clientes recuerdan tiempos en los cuales no se podía comprar carne todos los días. Las guarderías infantiles, los restaurantes y los comedores de empresas han reaccionado con rapidez al cambio de las costumbres culinarias de los alemanes. La mayoría de los grandes comedores ha retirado la carne vacuna de sus menús. Lo mismo ha hecho la Universidad de Colonia, como nos explica el jefe del comedor universitario Arnold Schink. Hay que tratar de evitar de que nuestra oferta no se vuelva monótona, porque solo podemos recurrir a la carne de cerdo, al pescado y a los menús vegetarianos. Desde el surgimiento de este escándalo, los estudiantes nos preguntan cada vez más por el contenido de, por ejemplo, los tortellinis, la lasaña y en general por las sustancias cárnicas. Se multiplica la toma de conciencia.
Si todas las personas considerasen que la carne es algo especial y que no es necesario comer carne todos los días, podríamos prescindir de la explotación de ganado intensa y a gran escala. No se puede echar la culpa solamente al consumidor. Hay que pensar también en los políticos, porque si no, no existirían las montañas de carne. Me parece que esto dura ya demasiado tiempo. Lo único es que ahora se hace público. Yo trato de no preocuparme por ello, porque da lo mismo que se coma embutidos o pollo u otra cosa. No dejo que me vuelvan loca. Sí, creo que la gente es ahora un poco más crítica con lo que come. Creo también que hay que tener conciencia de que esto será para los próximos años. No sé si será o no permanente. Hay que tener presente que no es natural que los comestibles sean en parte tan baratos y hay que pensar a qué precio se pueden producir si se quieren mantener ciertos estándares de higiene o de protección animal. Entonces pienso que esto sí va a durar un buen tiempo. Queda por ver si los alemanes estarán dispuestos a la larga a pagar un mayor precio por productos alimenticios sanos. Según las encuestas, el 40% de los compradores declaró estar dispuesto a renunciar a la carne barata y a comprar la ecológica más cara. ¿Pero se mantendrá la tendencia a alimentarse más conscientemente? El profesor de Sociología de Colonia, Erwin Scheuch, no está seguro al respecto. Cuando se presenta un peligro, la gente trata de adaptarse a la situación y salir airosa de ella, con los menores cambios posibles. Es decir, se come más carne argentina, filetes de avestruz y cosas así. Y si ahora nos dicen que la leche no inspira confianza, algún día nos plantearemos la pregunta de si conviene reaccionar o no a ese posible peligro, o si, como digo yo, lo más probable sea que todo salga bien. Reagiere ich auf die vielleicht mögliche Gefährdung oder sage ich, die größere Wahrscheinlichkeit ist, dass alles gut geht. La familia Hellman también se ha ocupado de la crisis de la EEB. Las fincas agrícolas y los animales abundan en los libros infantiles y también vamos con los niños a pasar vacaciones en las fincas. Y esto es tan lindo. Hay vacas y ellas dan la leche. Por lo general la realidad se presenta espantosa cuando no se compra todo de cultivos ecológicos. Yo quiero evitarles esto a mis hijos. Los Hellman tienen 2 hijos, el tercero está en camino. Quieren alimentar a los niños lo más sanamente posible, no exponerlos a los riesgos que conlleva la carne tóxica. Yo diría que nosotros gastamos probablemente una suma extraordinaria de dinero en la comida. No comemos mucha carne, pero la que comemos cuando deseamos proviene de una crianza ecológica donde los animales son tratados de forma correcta para su especie. Esto tiene su precio. Dejé de comer carne mucho tiempo y ahora vuelvo a comer carne por los niños. Considero que una dieta balanceada es lo mejor. Por eso no tengo la sensación de que debemos cambiar de régimen. Observo la crisis de las vacas locas. Por un lado, estoy horrorizada y por otro, muy contenta, porque creo que así tal vez entonces pudiera ocurrir algo. En los últimos tiempos se ha reducido notablemente el consumo de carne debido a la constante amenaza de enfermedades como la epidemia de la vaca loca. Ahora conoceremos la historia del Museo Koenig y la vida de su fundador. Veamos. Un edificio de Bonn descuella por su fachada histórica, el Museo Koenig, uno de los museos de ciencias naturales más importantes del mundo. El Museo Koenig
es obra de una gran personalidad, Alexander Koenig. Alexander Koenig nació en febrero de 1858. Desde muy joven se interesó por la naturaleza. Posteriormente estudió zoología. Al terminar sus estudios realizó extensos viajes de investigación. Estudió y cazó animales de la fauna de diversos países. La escopeta era su fiel compañera. La pasión por la caza de este amante de la naturaleza correspondía a la relación que se tenía con la naturaleza en aquella época. Reunió una colección tan extensa de trofeos y animales disecados que Alexander Koenig decidió exponer sus tesoros a la colectividad. Se resolvió la construcción de un gran edificio para, conforme a las ideas de entonces, presentar al público la diversidad del mundo animal. Encontró un solar apropiado frente a su casa paterna, hoy sede del presidente federal alemán. La primera piedra del Museo Koenig se puso en una época muy propicia a la creación de museos. El museo se inauguró finalmente en 1934, o sea, después de la Primera Guerra Mundial y de las turbulencias de la crisis económica mundial. Alexander Koenig dirigió el museo hasta su muerte en julio del año 1940. Después de la Segunda Guerra Mundial, el museo se convirtió por breve tiempo en centro de la historia contemporánea. Los representantes de los Estados Federados Alemanes, los Länder, se reunieron en el llamado Consejo Parlamentario para colocar la piedra fundacional del nuevo comienzo democrático de Alemania. El luminoso patio interior del museo fue un recinto apropiado para realizar la Asamblea Constituyente del Consejo Parlamentario, en una época en la cual muchos edificios estaban aún destrozados. Konrad Adenauer, el primer canciller de la República Federal de Alemania, se instaló en los primeros días de su gobierno en una oficina del Museo Koenig. Aquí comenzó una nueva época de Alemania. El aula del museo se habilitó para efectuar la primera sesión del gobierno federal. Pero solo fue una estancia muy fugaz. El museo volvió a dedicarse a su cometido originario y abrió sus puertas al público. Gran parte de las colecciones está guardada en gavetas y armarios y se sustraen así a la admiración del público. Es el caso, por ejemplo, de millares de mariposas. Otra de las tareas del museo es la investigación sistemática de la naturaleza.
La ornitología continuó siendo hasta el final de su vida la materia preferida de Alexander Koenig. Koenig sentía una enorme predilección por su colección de huevos. Las colecciones demuestran su ardiente deseo de catalogar y archivar la naturaleza disecada. El museo goza de una gran popularidad entre el público. El águila es una joya. Las fieras, a mí me gustan mucho los leones, me encantan. Los animales grandes y los elefantes. Pájaros, reptiles, serpientes, lagartos. Para los niños, los animales grandes son impresionantes. Las funciones del museo son cultivar las ciencias y transmitir conocimientos. Las especies ornitológicas se exponen en su entorno natural. Los grandes dioramas muestran a los animales en su entorno original. En primer plano, se expone un segmento de un paisaje natural que se funde en el fondo con un prospecto pintado. Este museo es muy real. Aquí hay muchos animales. Ya he estado aquí con mi clase y a todos les ha gustado mucho. A mí también. Muy variado, bastante detallado y bien presentado. En ningún parque zoológico se le puede explicar el mundo animal a un niño tan bien como aquí. Es más interesante el parque zoológico donde los animales se mueven. Hemos visitado varias veces el zoológico con mi nieto, pero nunca nos impresionaron tanto los animales como hoy. Fabuloso. La instrucción escolar es un factor importante en el trabajo del museo. Los escolares pueden venir en 4 días a la semana para recibir instrucción biológica. 5 maestros del museo se encargan de dar clases a los alumnos de distintas edades. Bueno, hacemos tests. Les preguntamos, por ejemplo, ¿cómo se llama ese animal? Preguntan por el origen de los animales, cómo realizan sus edificaciones, cómo las alcochan, de qué se alimentan. Hacemos esto para que los escolares lleguen a conocer a los animales de su país. Creo que los niños tienen aquí la posibilidad de ver de cerca a los animales muertos, animales que normalmente huirían o se esconderían. Desde los tiempos de Alexander Koenig han cambiado los objetivos de la investigación. Hoy ya no nos vemos confrontados con una naturaleza de la cual podemos disponer libremente. Más bien tenemos que reconocer de qué forma los más pequeños daños o alteraciones de la naturaleza repercuten en nosotros mismos. Si los investigadores del museo quieren analizar condiciones de vida y los fundamentos evolutivos, tienen que salir del museo y trasladarse a la naturaleza misma. Aquí pueden evaluar los recursos ictiológicos del río local. Aquí pueden observar en la casa de los animales a ejemplares exóticos de otras regiones del mundo.
Los proyectos del futuro anuncian su llegada en el departamento de disección. Aquí se preparan las piezas de exposición correspondientes a una nueva concepción museal, aunque no se les note. Primeramente, la prueba obligada. El museo va a ser restaurado gradualmente en los próximos años para ser presentado en su forma definitiva el año 2001, bajo el lema Nuestro azul planeta, vida interrelacionada. Se expondrá la vida en la Tierra como una obra de efectos recíprocos, en la cual todos los factores están vinculados entre sí y dependen uno del otro. La especie humana solo puede sobrevivir en una naturaleza con un sistema circulatorio eficiente. Me parece fabuloso que se renueve esto. Será más ilustrativo porque incluirá el paisaje. El museo ve su futura misión en poner de relieve los mutuos condicionamientos ecológicos. Muy interesante el concepto de esta exposición llamada Nuestro planeta azul, vida interrelacionada. Vamos a pasar a nuestro segmento Dignos de una historia y conoceremos más a profundidad la vida del periodista y escritor célebre El Pájaro Febres Cordero. Yo, aunque tú no creas, era un extraordinario deportista, el mejor puntero derecho de la historia del fútbol ecuatoriano. Uno no se gradúa nunca de la vida. Yo digo que soy un pájaro de tierra, ¿no? Soy un pingüino con las alas atrofiadas. Es un buscador. Yo sigo en la etapa de entender la vida. Me parece que la inmadurez me acompaña. A ratos me siento todavía joven, ilusionado. A ratos me pesan los años y me siento vencido. Es un tipo en permanente búsqueda. Desde que se fue, triste vivo yo. Pero me atormentó siempre la educación formal. Además estuve en un colegio, los primeros años de escuela, hice en el colegio más represor que imaginarse pueda, con cancel, donde metían a los muchachos que nos portábamos mal, una cárcel de madera, y un sótano, donde iban los más perversos, asesinos de 6 años, que habían cometido una pequeña falta de comer a deshoras, de hablar en la fila. Y entonces eso me marcó para el resto de la vida, porque creo que eso señaló una actitud mía frente al poder. El poder siempre es represor. Y me parece que esos 3 años en esa escuela del doctor Borja fueron un detonante para mi vida posterior contra el poder.
cometí el acto de sacrilegio más terrible que un muchacho católico, profundamente católico, puede cometer, que es tocar la hostia con la mano en mi primera comunión. La vida tiene esa cosa de nunca ser aprendida completamente. Quizás eso es lo fascinante. Yo no he tenido una vida lineal, he estado siempre en búsquedas. Y eso hace que la vida sea una aventura. Y yo creo que es una aventura digna de ser asumida. Y mi primer trabajo periodístico fue en el diario El Tiempo, como cronista cultural. Un día Carlos de la Torre me ordenó que tuviera una columna, lo cual yo consideré insólito, porque para ser columnista había que ser inteligente, había que ser sesudo, había que ser sabio, y yo era una bestia, como sigo siendo. Entonces le dije eso: Carlos, yo soy una bestia, ¿cómo puedes ser un columnista? Y me dijo: no, desde mañana tienes la columna. Y entonces, cuando comencé a ser columnista, fui un columnista absolutamente atildado. Y fue después, en Diario Hoy, cuando de pronto esa irreverencia que estaba dentro, que estaba como larvada, que estaba oculta, explotó. Pero sin que yo sepa cómo. Yo soy un tipo mucho más visceral que intelectual. Yo obedezco los mandatos de las tripas, del corazón, más que del cerebro. Me parece que el periodista tiene que tener los pies asentados en la realidad. Y entonces soy un tipo que busca caminar, ensuciarme, enlodarme con la realidad. Claro que de pronto, después de estas caminatas por la realidad, tú como que te elevas y oteas el horizonte para ver por dónde analizas esa realidad. Entonces son los dos momentos. El poder es tan solemne, el poder es tan importante, y odio lo solemne, odio lo importante, odio lo trascendental. Entonces me parece que hay que burlarse de eso, hay que burlarse, y además la burla es nuestra única posibilidad de desquite, de venganza contra tanta mentira, contra tanto engaño, contra tanta trapacería. Burlándonos de eso, como que pagamos una deuda que tenemos, o quizás hacemos pagar esa deuda a los poderosos. Amores tengo muchos, amo profundamente a los seres que me rodean. El amor para mí ha sido la etapa más bella de mi vida, la más gratificante, la más dulce. En cambio, con la muerte tengo diálogos con mis muertos, tengo diálogos nunca finiquitados, diálogos que permanecen en suspenso, silencios, enormes silencios que me desgarran. Yo no sé si me ame a mí mismo, debo amarme, ¿no? Pero cuando me veo al espejo veo un ser débil, veo un ser frágil, veo a un ser fácilmente quebrable, pero veo al mismo tiempo a un ser soñador y a un ser que no miente, que no se miente ni miente a los demás. Le digo a mi mujer que yo quisiera que me cremen y ella dice que no, que eso es muy caro, que más bien me entierren. Entonces
Entonces estamos en esa bronca económica. Pero lo que yo quisiera es desaparecer. ¿Y cómo desaparecer? Que mis cenizas se entierren en el jardín de mi casa y sobre esas cenizas se plante un arbolito para que mi cuerpo alimente una nueva vida. Y si alguien me recuerda en ese arbolito y va al pie de ese árbol a encontrar sombra, yo estaría feliz. Conocimos más de la vida de Francisco Febres Cordero, desde su infancia hasta la actualidad. Además, nos dio su punto de vista sobre el poder y nos explicó que su arma para desenmascarar a los tiranos es la burla. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa Culturas Globales. Les invitamos para que nos envíen sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico culturasglobales@ciespal.net. Hasta la próxima.